Hola, hola gente, es un gusto enorme de estar una vez más. Para aquellos que no me conocen, soy Héctor. Usted sabe cómo es habitual lo mío, siempre llevándole estas buenas noticias. Obviamente se trata del Evangelio, ¿no? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que en videos anteriores yo estuve tratando temas, del tema de los diezmos, y veo muchos videos de supuestamente pastores, ¿no es cierto? Supuestamente pastores levantados por Dios o maestros de la palabra, que están inculcando a sus seguidores que hay que dar el diezmo, porque sí, dicen ellos que existe el diezmo bíblicamente. Y es una mentira, porque no existe el diezmo bíblicamente. No tiene un fundamento bíblico para pedir el diezmo, como muchos lo están haciendo. Y este varón se basaba, cuando los discípulos, cuando Jesús ya se había ido, obviamente que había dejado el Consolador de su Espíritu Santo, es una bendición tan grande que tenemos en estos tiempos, que también prevalece esa autoridad, ese poder en nuestras vidas, en cada uno de sus hijos, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y Él nos ha limpiado de todo pecado. Usted sabe que Él se refería de una palabra bíblica que dice que los discípulos, los apóstoles, cuando se reunían, dice que colaboraban económicamente para autoayudarse, no para que alguien se esté beneficiando. Y este varón decía, sí, sí existe el diezmo, decía, porque fíjese que los discípulos se reunían, vendían propiedades, terreno, y lo compartían. Es verdad, lo compartían. No había un pastor, no había nadie de aquel entonces que se dejase ese dinero para su bolsillo. ¿Se da cuenta? Pero él hacía hincapié hablando del diezmo, que supuestamente les favorecía a ellos. Y nada que ver, cuando ellos participaban, vendían sus propiedades y lo compartían con sus hermanos de la fe, era en común acuerdo para autoayudarse económicamente unos a los otros. Nadie se beneficiaba para su propio bolsillo. ¿Se da cuenta? Los discípulos no estaban usando el Evangelio para beneficiarse económicamente, sino que autoprotegerse a sí mismo entre un grupo de creyentes de hijos de Dios. Bueno, de eso se trata, colaborar y darle a Dios. Es para la iglesia, para que la iglesia de Jesucristo vaya creciendo y se vaya expandiendo el Evangelio. Pero no es para pagarle un nombre para que predique, sino todos tenemos que estar cobrando lo que predicamos el Evangelio. Porque ¿sabe qué? Quiero compartir palabra de Dios. Cómo Dios abolió el viejo pacto y abolió el diezmo. Fíjese lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice la Biblia que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud del Evangelio. Esta palabra es para mí, es para todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Mi amigo, si tú no crees en estos versículos, en esta palabra de Dios, entonces estás muy lejos de Dios. Estás sirviendo a un Dios no de corazón, sino de labio. Como dice la Biblia, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso, amigo, que es importante, que es interesante basarnos bíblicamente. Sí. Qué interesante, ¿no? Fíjese que Jesús, Él se puso, vino a este mundo y fue a la cruz como el Cordero, como alguien, como real sumo sacerdote, real sacerdocio, como sumo sacerdote, y se entregó y lo hizo una vez y para siempre, por cuanto Jesús abolió el viejo pacto, donde el viejo pacto había un sacerdote intermediario para que el pueblo de aquel entonces tuviese comunión con Dios. Mas hoy se abolió, mas hoy existe un solo sacerdote, sumo sacerdote, que se llama Jesucristo. Y no solo eso, Dios nos ha dado este privilegio tan maravilloso, tan grande, de ser nosotros real sacerdocio. ¿Qué le parece a usted? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios.
Amigo, lo cierto es que ya se abolió la ley del viejo pacto, por cuanto el viejo pacto pasó a ser viejo y ya no perdura, ya no existe. Existe el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto nosotros tenemos una comunión muy directa con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe qué? El diezmo también fue abolido, porque era una ley del viejo pacto que había en aquel entonces, y más hoy en el nuevo pacto, eso se borró, se anuló, digamos, se revocó. Eso se revocó. Entonces, ¿cómo es esto? Que hayan personas que estén basándose del viejo pacto para poder tener, obviamente, un beneficio en lo económico. Por esa razón, mi amigo, que es necesario, que es menester, de anunciar el Evangelio. Y de esto se trata, predicar el Evangelio. Usted sabe que una de las cosas, cuando Dios levanta a un predicador para que predique el Evangelio como es, Dios nos hace entender, nos hace saber que en este mundo, tal como Jesús lo pasó, hoy nosotros lo pasamos. Porque nada ha cambiado, ¿eh? El pecado sigue existiendo, ¿eh? Obviamente con mayor intensidad en estos tiempos, porque está escrito en la Biblia que dice que el pecado en estos tiempos se multiplicará, y es verdad. Pero la gracia también sobreabundará, eso es lo importante. Por cuanto, mi amigo, nosotros somos conscientes, porque Jesús nos hace saber a través del poder de su Espíritu Santo, que el predicar el Evangelio es de oponernos con muchos enemigos en este mundo, que van en contra de la verdad del Evangelio. A Jesús le pasó, Jesús, fíjese, si hay algo que si usted estudia la Biblia, usted que es un cristiano supuestamente y escudriña las Escrituras, se va a dar cuenta que Jesús, ¿con quién tenía conflicto? ¿Con quién, digamos, chocaba Jesús constantemente? Con los religiosos. No era con los impíos, con los incrédulos, sino con lo religioso, tal cual como pasa en estos tiempos. Por eso, mi amigo, ese espíritu inmundo que se movía en aquel entonces, que iba en contra de Dios, rechazando obviamente a Jesucristo, como lo hace hoy los judíos, por ejemplo, que están rechazando a Jesucristo, sigue en vigencia ese espíritu inmundo, satánico, que va en contra de Dios, va en contra del Hijo de Dios. Y hay quienes, hay pastores que están avalando a esa secta o religión, más vale yo diría secta, judía, que rechazan a Jesucristo. Y hay pastores que están apoyando esa secta porque a ellos les favorece, porque ellos pueden basarse en el viejo pacto para reclamar, enriquecerse y pedirle dinero a la gente. Lo cierto es, mi amigo, que nosotros somos real sacerdocio, pueblo querido por Dios. Qué bendición tan grande, qué bendición. O sea, en otras palabras, a todos nosotros tendríamos que estar cobrando el diezmo también, porque somos real sacerdocio, pueblo querido por Dios, y predicamos el Evangelio. De alguna manera u otra predicamos. No como muchos pastores dicen, no, los que predican son los que tienen un título de maestro, son seminaristas, solamente ellos predican. Es mentira del diablo eso, porque se han olvidado que el Evangelio está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y justicia. Y Dios dice al que no tiene sabiduría, pídele a Dios que se le será dado. Amigo, que Dios te bendiga y próximamente, si Dios así lo quiere, estaremos tratando este tema nuevamente. Bendiciones.